Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Gracia en Línea, un lugar donde siempre habrá un mensaje de gracia para ti. Gracias por conectarte conmigo. Mi nombre es Gustavo Campos, pastor de la iglesia Comunidad Gracia, y gracias por conectarte con nuestra iglesia local ubicada en Cartago, Costa Rica. Así que gracias por estar por acá. Como todos los jueves, estamos iniciando mes, vamos a entrar en una nueva serie y quiero hablar acerca de un estudio bíblico. Vamos a ir versículo a versículo. De hecho, por acá tengo mi Biblia. Quiero que vayamos al libro de Ruth, ¿ok? Todo este mes vamos a estar hablando capítulo por capítulo, acerca, verso por verso, acerca de esta historia de Ruth. Y yo quiero darte primeramente una introducción acerca de Ruth, ¿ok? ¿Por qué se llama Ruth el libro, verdad? Claramente el título del libro es correspondiente a la heroína del libro, lleva su nombre porque es el personaje principal. En cuanto a contenido, es súper corto, contiene 4 capítulos que vamos a ver durante todas estas semanas y contiene 85 versículos, entonces es demasiado corto. El tema principal es la redención. Ahí más adelante vamos a ir hablándolo. La fecha de escritura fue aproximadamente entre los años 300 y 200 antes de Cristo, y la tradición judía le atribuye el libro al profeta Samuel. Parte del contexto sucede en el tiempo de los jueces, donde hay injusticias y rebeldías y hay unas y más. Entonces quería como darte este contexto inicial para saber a qué vamos a entrar en este estudio bíblico, ¿ok? El capítulo del capítulo 1 de Ruth, yo creo que lo dividamos en 2 partes, ¿ok? La primera parte es la historia de la familia principal, la familia de Elimelech, y un viaje que tiene a Moab. Eso está en los versos del 1 al 5. Y la segunda parte es el viaje de Noemí y Ruth hacia Belén, ¿ok? Vamos a ir versículo por versículo. Voy a usar mi Biblia, el lenguaje actual, y yo voy a ir leyendo versículo por versículo. Creo que voy a hacer ciertos comentarios en algunos versículos claves. Y al final sí quiero darte algunos principios de cada capítulo. En este caso estamos en el capítulo 1 del libro de Ruth y es un estudio bíblico. Entonces vamos a ir verso a verso, ¿ok? Vamos con la primera parte. La primera parte es la historia de la familia de Elimelech y su viaje a Moab. Y yo quiero leerte, voy a leer todos los primeros 5 versículos y después voy a dar algunos detalles importantes, ¿ok? Dice el capítulo 1, versículos 1 al 5. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel no había reyes, sino que el pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech y la esposa se llamaba Noemí, y los hijos se llamaban Maulón y Quilión. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech muere, así que Noemí y sus hijos se quedan solos. Pasó el tiempo y Maolón y Quilión se casaron con muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Maolón y Quilión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. ¿Ok? Entonces quiero ir explicando algunos versículos claves. De hecho, en el verso 1 y 2 nos menciona que no habían líderes permanentes, solamente líderes ocasionales. No había comida y aquí nos habla mucho de la familia protagonista. Yo quiero aquí hacer un hincapié y hablar un poquito acerca de la importancia del liderazgo para funcionar. Era en el periodo de los jueces, había hambruna, falta de liderazgo, y creo que yo siempre he dicho el liderazgo es el problema, pero el liderazgo también es la solución. La escuché, fue una frase que escuché de Chris Méndez, pastor de Hillsong Latinoamérica, y me impacta tanto porque cuando no hay un buen liderazgo, no pueden funcionar las cosas, porque un buen líder ve una necesidad y la convierte en una gran aventura, en una gran ventaja. Por ejemplo, sé que muchas personas se levantaron como libertadores, se levantaron
como directores, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, que hablaban, criticaban y todo lo demás, luego él fue usado para poder ser un administrador y poder suplir, ¿verdad?, necesidades de hambruna y todo lo demás. Entonces, vean la importancia del liderazgo para funcionar y para vivir. En esos tiempos no había nada de eso y ellos salen de su país y hacen un viaje a Moab. Ahí se casan y se quedan solos, ¿ok? Esta señora Noemí, yo quiero que te pongas en sus zapatos. Ella viaja a tierra extranjera, muere su esposo, mueren sus hijos y queda solamente con las nueras. Usted sabe el tiempo de duelo, el tiempo de luto, la parte de quedar viuda con el amor de su vida. O sea, hay mucho contexto acá. Hay dos significados de las dos nueras. La palabra orfa, el nombre orfa significa terca y la palabra Ruth significa amiga o compañera. Entonces, quiero decirte esas dos claves porque en estos primeros versículos nos menciona la historia, había hambruna, no había liderazgo, no había dinero, por ende, viajan a otro país, pero Noemí se queda solo con sus nueras, muere su esposo y mueren sus dos hijos. Pero ella se queda con dos personas que tienen dos significados en sus nombres. Una que era una persona terca y otra que era una persona que era amiga y compañera. Entonces, ese es el contexto, primeramente, de la historia de Ruth, ¿ok? Pero ahora quiero que sigamos avanzando en la historia, que es la parte del verso del 6 al 22 del capítulo 1. Y es el viaje de Noemí y de Ruth hacia Belén. Ellos van a hacer emprenden otro viaje. Y dice así el verso 6. Voy a ir leyendo. Dice, un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel dándoles abundantes cosechas. Noemí, estando en su tiempo de duelo, de luto, entiende que Dios es el Dios de la provisión y que Dios había bendecido al pueblo de Israel. Entonces, dice el verso 7, ella y sus nueras se prepararon para irse. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo, mejor regresen a vivir con sus familias. Que Dios las trate bien, como ustedes me trataron a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez, que formen un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth comenzaron a llorar y a decirle, no queremos separarnos de ti. Por favor, déjanos ir contigo y a vivir entre tu gente. Entonces, yo quiero hacer aquí otro paréntesis, ¿ok? No tan solo Noemí estaba pasando un tiempo de duelo y de viuda, también sus nueras, ellos perdieron a sus esposos también. Entonces, tanto Orfa como Ruth podían entender el dolor que estaba viviendo Noemí. Entonces Ruth y Orfa dicen, no, no te vamos a dejar sola, sé que el tiempo es difícil y demás. Entonces imagínate todo esto, ¿verdad? Ambas dicen que no se quieren separar de ella. Pero vamos a leer todavía los versos siguientes y dice el verso del 11 en adelante. Pero Noemí les contestó, váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo hijos que se casen con ustedes. Y yo ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Dice la historia aproximadamente que Noemí tenía 50 años cuando menciona esto. Y aún así, si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos, ustedes estarían dispuestos a esperarlos hasta que ellos crezcan. No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Creo que cuando vienen las malas noticias, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen tiempos difíciles y dolor, pensamos que Dios está en nuestra contra, pero ya vamos a hablar de esto más adelante. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfa, en el verso 14, se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios. Vete con ella. Quiero hacer acá un paréntesis. Recuerden que Orfa significa terca, Ruth significa amiga y compañera. Y lloran amargamente porque Noemí se está despidiendo, pero Orfa decide irse a su pueblo. Y ese decidirse irse a su pueblo es volver otra vez a sus dioses, volver a todo lo demás. ¿Y por qué te menciono esto? Porque el dios de Orfa y el dios de su pueblo se refiere Chemos.
que es la principal deidad moabita, y ellos creían en el sacrificio de niños. Entonces, cuando Orfa decide irse de nuevo a Moab, es otra vez irse a sus dioses, irse a sus costumbres, irse a sus familias y demás. Entonces, vemos cómo Orfa es terca, y creo que tal vez insensible también, en ver de que tal vez su suegra estaba padeciendo un dolor y no quedó acompañándola a ella. En caso Ruth nos da, recuerden que su palabra, su nombre significa compañera, amiga, nos da otra perspectiva de persona. Y nos dice así: Ruth le contestó, verso 16: no me pidas que te deje, no me ruegues que te abandone. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, haciendo hincapié de cómo Orfa regresó a su Dios. Y de hecho, si lees en la Biblia, viene Dios con minúscula, pero cuando dice tu Dios será mi Dios, Ruth, viene en mayúscula, hablando del Dios de Israel, el Dios poderoso, al Dios que usted y yo creemos. Y dice: donde tú mueras, moriré, y allí mismo será enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Aquí Ruth le ofrece lealtad a su suegra, le promete no dejarla sola ni desamparada en este camino, y creo que Dios ve esos corazones, Dios ve esas intenciones en nuestro corazón. Verso 18 dice: Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth ya había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén, y tan pronto entraron en un pueblo, toda la gente se sorprendió de verlas y se armó un gran alboroto, y las mujeres decían: miren, pero si es la dulce Noemí. Pero ella les dice: por favor, no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo, y ahora que regreso, Dios me ha traído con manos vacías, y me ha traído con manos vacías, perdón, porque me van a llamar dulce, si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir. Fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañado de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén, estaba empezando la cosecha de la cebada, ¿ok? Noemí le dice a su propio pueblo: no me digan dulce, porque he pasado procesos difíciles, he sentido que Dios ya no está a mi lado. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Creo que muchas veces yo no merezco que me digan, Tavo, eres tan bueno, te está yendo tan bien, eres tan simpático, eres tan alegre, cuando muchas veces en situaciones difíciles no me siento así. Y creo que es la parte de un duelo, es la parte de un proceso difícil, donde claramente Noemí tiene un resentimiento con Dios, perdió a sus hijos, perdió a su esposo, salió de su pueblo con todo, regresó sin nada, solamente con su nuera. Y creo que es un proceso difícil, pero acá no termina la historia. Este solo es el capítulo uno del que vamos a ir hablando, pero yo quiero darte tres principios para cerrar este capítulo de Gracia en Línea, pero tres principios de este capítulo uno que yo quiero que queden y rebosen en tu corazón. Medita, vuelve a leer esta historia, no duras ni 5 minutos leyendo otra vez este capítulo uno de Ruth, y yo quiero nada más acercarte más a la Biblia y acercarte a estos principios. Y número uno es que la fidelidad y la lealtad son valores que se han perdido. Necesitamos más Ruth en esta vida. Personas que dicen: hey, donde tú vayas, yo iré. Donde mi fidelidad va a estar, mi lealtad. Y creo que son valores que se han perdido últimamente. Tal vez hoy tu familia está ocupando de tu lealtad, de tu fidelidad, tu iglesia, tu pastor, tu esposa, tu esposo está ocupando. Tal vez que des ese paso de fidelidad, de tu Dios será mi Dios. A donde vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. A veces el egoísmo nos gana. Principio número dos que quiero dejarte: ama a las personas cercanas y no la dejes solas en momentos difíciles. No tan solamente son los valores que se han perdido, sino también es demostrar amor. Es no solamente decirle a mi pareja te amo, es decirle: hey, te demuestro que yo te amo. Personas cercanas, y no dejarlas en los momentos difíciles. Y principio número tres es que momentos difíciles van a venir, pero también van a pasar. Quiero animarte que si estás pasando un momento de circunstancia difícil, tal vez un duelo, tal vez te despidieron de tu trabajo, tal vez una ruptura amorosa, tal vez estás en un divorcio, tal vez tu hijo está en drogas, tal vez no sabes, estás luchando con tu pecado, con tu aguijón, no sé qué momento difícil estás pasando, pero esto también va a pasar.
Y la historia de Ruth nos habla de redención, es el tema principal. Y vamos a ir poco a poco, como una familia que desde este capítulo 1 pasan momentos difíciles, momentos de traición, de deslealtad, de muerte, de luto, de llanto, de aflicción, de resentimiento con Dios. Vamos a ir viendo como poco a poco nosotros vamos a ir cambiando nuestro lamento en danza y cómo Dios tiene todo bajo control de las situaciones difíciles. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con el capítulo 2. No te lo pierdas y siempre estés con tu Biblia en mano porque va a ser un estudio bíblico durante todo este mes del libro de Ruth. Que Dios te bendiga y nos vemos.